nací en Acayucan, Veracruz, 1947. Por situaciones de salud, recién nacido con mi mamá, salimos a la Ciudad de México porque allí estaba viviendo su familia de mi mamá. La familia de mi mamá era de Jalapa, pero se habían trasladado a la Ciudad de México por el estudio de los hermanos varones. En la época se usaba así, los varones eran los que estudiaban. Y bueno, fui registrado en el Distrito Federal. Siempre aparece Alberto de la Rosa. Y aparte, desde chiquito me dijeron, cuando te pregunten de dónde eres, Distrito Federal, siempre dije, hasta que los acayuqueños me reclamaron qué pasó. Y yo dije también, pues sí es cierto, bueno, ya está muerto, ¿no? Y así es. De Acayucan, por aquellas épocas, un pueblo de mediados del siglo pasado, pintoresco, bonito, con todas las carencias de la época, pero lleno de tradiciones. Recuerdo Acayucan, las casas no eran muy grandes, pero siempre había patios o terreno ahí. Nosotros vivíamos en una casa de las de aquella época, con los baños afuera, tenía instalación eléctrica, aunque por aquella época en Acayucan no siempre había electricidad, había temporadas que no. Vamos a hablar de la familia. Sí, señor. Mi mamá, como lo dije, era nativa de Jalapa, familia jalapeña, y mi papá venía del centro de la República, de Zacatecas. No recuerdo bien cómo se conocieron ellos, pero se conocieron. Y mi papá era mecánico, diésel, quiere decir de maquinaria pesada. La diferencia entre un mecánico automotriz, un mecánico de gasolina, y el mecánico diésel o de maquinaria pesada, al mecánico automotriz le llevan el carro a su taller. El mecánico diésel tiene que ir donde está la máquina, tractores grandes. Y la época que le tocó a mi papá vivir fue la época de los desmontes, de abrir los caminos, ¿no? Como decía yo, mi mamá era de familia jalapeña, familia de principios del siglo XX, cuando todavía el radio no estaba en las casas, más o menos la televisión, pero había la costumbre de reunirse en las tardes, en las nochecitas, amigos, familiares, a hacer una especie de tertulia donde se cantaba, se bailaba, se declamaba. Y bueno, la familia de mi mamá era de esas. Todos los hermanos estudiaron piano. La costumbre era no ir a la escuela, no había escuelas, escuela de piano, sino que el maestro iba a determinada hora. El niño dejaba de jugar y todo, y entonces lo que aprendían era lo elemental, pero adquirían una cultura musical. Y ya entre toda la palomilla, los amigos, la guitarra también. Entonces mi mamá tenía esos conocimientos. Y en Acayucan no había secundaria. Entonces decidieron ahí un grupo de ciudadanos de Acayucan, vamos a fundar una secundaria. No había fondos, pero lo hicieron voluntarios, ¿no? Había un ingeniero que daba las matemáticas, un doctor que daba biología, un licenciado que daba civismo, y mi mamá daba música. No había tampoco un edificio. Entonces, como se podía para las clases, y muchas de las clases de música eran en la casa. Sobre todo para explicar, ¿no? Por ejemplo, qué es un concierto, qué es una sinfonía, qué es una ópera, para lo cual les ponía mi mamá un disco cuando había electricidad, porque no siempre la había.
Y aparte, pues muchos de los jóvenes iban ya en la nochecita a la casa y mi mamá les daba clase de guitarra, o sea, a tocar la guitarra, a cantar. Mi mamá fue aficionada al canto, era poseedora de una buena voz, soprano, ¿no? Le gustó la ópera, la cantaban así, no en forma profesional, ¿no? Cuando pues, se acostumbraba, no con una orquesta, con un piano que había y cantaba, igual sus hermanas cantaban, ¿no? Entonces sabía mi mamá de canto, les enseñaba a los jóvenes cómo cantar y tocar la guitarra. La música de la época, las canciones rancheras, que allá por el año 50 todavía eran Claro. la esencia de México. Bueno, primero las clases ya no formales, ¿no? La enseñanza de la guitarra, las canciones populares, pero el son jarocho tenía mucha presencia en la casa, primeramente porque el papá de mi mamá fue muy amigo del papá de Andrés Huesca. Andrés Huesca, nacido en Veracruz. Es más, mi mamá nació el 1 de enero de 1918 y Andrés Huesca nació el 30 de noviembre de 1917. Se llevaban un mes. Y bueno, Andrés Huesca, hasta ahorita para mí es la máxima figura del son jarocho. Yo sobre todo le tocó la época de oro del cine mexicano y aparece en más de 50 películas. En unas con mayor relevancia, en otras, como decía mi mamá, también un brochazo. Como en las películas había mucho ambiente campirano y aparecían, entre otras cosas, los músicos jarochos. Ahí estaba Andrés Huesca, con Pedro Infante, con Jorge Negrete, entre tantos artistas, grandes artistas de la época. Y bueno, yo no llegué a conocerlo a Huesca. Huesca murió en 1957, no llegó a los 40 años. Pero en las pláticas siempre estaba Andrés Huesca. Y en la casa estaba el son jarocho, siempre cumpleaños, cualquier celebración, ahí estaban los jarochos. Debo decir que no había arpa, era jarrana, ahí estaban. Y en Acayuca también recuerdo yo, todos los domingos en el parque ponían una tarima y ahí iban a tocar. Los chiquillos ni le ponen mucha atención, pero de repente se paran a ver. Eso, ¿no? Entre edad es importante porque hoy se habla mucho, por ejemplo, del fandango y eso. Yo no recuerdo nunca haber oído la palabra fandango ahí. Y vaya, no sé, no recuerdo simplemente. Pero había fiestas entre amistades y todo. Le iban a avisar a mi mamá que el sábado en la noche va a haber una tarima en casa de doña María Patraca. Mi mamá se preparaba. Sobre todo las mujeres siempre eran más entusiastas. Aparte no se trataba nada más de ir a bailar, ya llevaban unos tamales, llevaban antojitos y eso, y se hacía la fiesta. Y los chiquillos íbamos, ni cantábamos, ni bailábamos, solo correteábamos, pero de repente nos parábamos, veíamos y eso de alguna manera va entrando en el alma. Y llegó un momento en que yo tuve esa fijación, yo voy a llegar a tocar el arpa, por Andrés Huesca, que era arpista, como dije, la máxima figura como arpista, ¿no?
nosotros de Acayucan, mi papá, su trabajo era itinerante, ¿no? Hoy está acá, es más, casi en la casa poco tiempo estaba, ¿no? Mi papá vivió en el monte. Me recuerdo haber ido con él, así, antes vivía con otro ayudante ahí al pie de una máquina. En la noche ponían un catre con pabellón, hacían una fogata. Digo a mi papá, ¿y por qué la fogata si hace calor? ¿No? Por los insectos. Para los animales. Yo chiquillo, pues tigres, leones, ¿no? Justamente los insectos. Y una que otra sabandija también, ¿no? Eso, pero una vida dura, pero pues era la época así. Después calentaban las tortillas en la lámina del tractor, ¿no? Sí. Ahí está caliente, ahí pon las tortillas, ¿no? A veces el agua que se llevaron y todo se acabó, ¿no? Pero allá hay un charco con el ala del sombrero, levántala, una vida dura. Pero acá en el pueblo era otra cosa, ¿no? Había muchas carencias que nosotros como niños ni en cuenta nos dábamos. Por ejemplo, el agua nunca faltó. Al contrario, épocas terribles de agua, y los ciclones y bueno, esas cosas. Cuando estuve en la primaria, en la escuela, había bebederos, una llave que le apretaba uno y salía el chorrito. No era agua potable, ni que hablaba de agua potable, mucho menos como hoy que se compra en envase el agua. Pero no recuerdo tifoideas de compañeros ni nada de eso. La enfermedad común por el agua o por la lluvia eran los sabañones, porque los chiquillos, bueno, debo decir, la mayor parte de la población andaba descalza. Mis compañeros de escuela, de menos del 50% iba descalzo. Del otro 50%, un 80% iba de guaraches. Nosotros íbamos de guaraches. Y viene uno caminando de chiquillo, se mete uno al charco, lo avienta, le echa una agua al otro. Y eso, obviamente, crea problemas en los pies. Bueno, la vida del pueblo y para uno, pues, de todos esos pueblos, a veces se centraba en la iglesia. Las festividades grandes eran las del santo patrón, San Martín Caballero. Venían muchos comerciantes de fuera que se establecían en el parque, en la orilla, y dulces que normalmente no había, juguetes que en otras épocas, además aparte de ser comunes, pero no los había, como los valeros, los trompos. Ahí aparecían y se surtían los. Yo me gusta platicar porque así fue, decir que tuve un juguete extraordinario de niño, ¿no? Un juguete que fueron los palitos de paleta. Porque pues acá yo en tierra caliente, toda la gente comía paleta. Los paleteros andaban en carrito, creo que en Jalapa no se ven ya. Recuerdo haberlos visto en otras épocas, ¿no? Y luego lo común terminó en la paleta y a tirar el palito. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer como chiquillos era andar recogiendo los palitos, contábamos, y con eso hacíamos muchísimas cosas, ¿no? Lo primero era hacer una casita, hacer un puente, hacer nuestras carreteritas, y hacíamos tirapalitos. En una tabla poníamos otra tablita chiquita con ligas. Entonces todavía las llantas de los carros usaban cámara. Entonces esas cámaras que se desechaban pues eran usadas como ligas.
Íbamos ahí con el hombre que veía ese regalo, un pedazo, véndeme, lo cortábamos, eso porque tenía muy buena presión, hacíamos, eso presionaba sobre la tabla y un palito, y ahora sí. Esos fueron los juegos, ¿no? Estuvimos viviendo como 6 meses en un lugar cerca de Córdoba, porque ahí está el ingenio El Potrero. Entonces mi papá fue a trabajar a las máquinas del ingenio El Potrero. Y de ahí nos venimos a Jalapa. Y bueno, ya que es otro mundo totalmente distinto, ¿no? Pero yo seguí con la idea de la música. Mi hermana mayor, desde chiquilla, le gustó cantar, hasta la fecha. Ella también tenía una voz muy buena voz, soprano, ¿no? Y cuando salía de sexto año, quiso participar en el evento, pues vamos a llamarle de graduación, acá. Mi mamá, que también le gustaba escribir, hizo una letra que le adaptó la música del Torna Sorrento italiano y se la enseñó a mi hermana para que cantara. Ahí le enseñaban en la casa, mi mamá tocaba, pero dice, no, pero ya para la graduación, ¿cómo va? Voy a salir yo ahí, que te acompañe Alberto. Okay. Pero Alberto no sabía, ¿no? Pero ahí estaba la guitarra que siempre hubo en la casa, ¿no? Esas primeras guitarras de cuerdas de metal con clavija de madera, ¿no? Entonces yo empecé a tocar la guitarra, bueno, los tonos empecé. Me sabía yo 2, 3 canciones nada más. Por aquella época había una canción ranchera que se llamaba Bala Perdida. Estaba muy de moda, entonces empecé a cantar. Bala Perdida, no me la sabía yo, pero conseguí la letra, la estudié y salía todavía muy inhibido, ¿no? Ni siquiera veía yo a los demás, yo hacía como que estaba viendo aquí. No hacía yo más que 2 posiciones, pero yo, y finalmente la canción se me olvidó, no me la aprendí bien. Y volví a empezar y bueno, hasta que decidí, no, voy a cantar la que me sé, me sabía 2 canciones. Canté la que me sé, me pidieron otra, canté la otra. Pero ese fue mi debut artístico.